Hola, ¿alguna vez te has preguntado por qué a veces las palabras no son suficientes? ¿O por qué dos personas pueden entender cosas completamente diferentes al escuchar lo mismo? En este video te voy a enseñar qué es la comunicación, cómo se clasifica y por qué el lenguaje corporal, la voz, la cultura y el contexto son tan importantes como lo que decimos con palabras. Te voy a hablar de comunicación verbal, comunicación no verbal, comunicación oral, comunicación escrita, los tipos de comunicación según quienes participan y los significados denotativos y connotativos de un mensaje. Empezamos. La sección uno, que es la comunicación verbal y la no verbal. La comunicación puede dividirse en dos grandes grupos, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal es como la que te estoy hablando ahorita, como la que estoy haciendo ahorita mismo. Te estoy hablando directamente o estoy transmitiendo un mensaje de manera hablada. O una definición un poco más formal es aquella que utiliza palabras, ya sea habladas o escritas. Es directa y estructural. Un ejemplo es, hola, ¿cómo estás? Y la comunicación no verbal, que es todo lo que expresamos sin usar palabras. Es mucho más emocional y muchas veces inconsciente. Como si habrás notado, estoy moviendo las manos o estoy gesticulando mientras estoy hablando. Ahora, dentro de la comunicación no verbal encontramos tres elementos esenciales. La comunicación proxémica, que es el uso del espacio. ¿Te ha pasado que alguien te acerca demasiado y te sientes incómodo? Ese es un ejemplo de comunicación proxémica, que es la comunicación no hablada, sino la comunicación que damos con el cuerpo. Cada cultura y cada persona tiene una zona de espacio personal e invadirla suele generar tensión. La comunicación kinestésica o el lenguaje corporal, que son los gestos, los movimientos, las expresiones faciales, como una sonrisa, una cara triste, un levantamiento de ceja, y las posturas corporales, como si están encorvados, están rectos, están como que encogidos, están como que retraídos, cosas así. Por ejemplo, cruzar los brazos puede demostrar que estás en una posición defensiva o aburrido. Sonreír para expresar amabilidad y confianza y asentir con la cabeza en aprobación, como cuando te dicen, oye, puedes hacer esto y le dices, sí, nada más moviendo la cabeza o asintiendo. Ahora, ¿qué es un paralenguaje? Un paralenguaje es como decimos las cosas. No es lo mismo decir con entusiasmo, que bien lo hiciste, oye, te fue genial, estuvo bien, hiciste bien las cosas, que wow, genial, hiciste bien, te aplaudo. Que es como, no es lo mismo decirlo con entusiasmo que decirlo con sarcasmo o con frialdad. El tono, el volumen, las pausas, la entonación influyen mucho en el significado. La comunicación oral y escrita. La comunicación verbal hay de dos tipos principales. La oral, que es de manera más inmediata, somos la voz, el oído y el contexto. Son las conversaciones, los discursos, las llamadas, las canciones. Es una forma de comunicación dinámica, es rápida, pero se te puede olvidar fácilmente, ya que no tiene ningún registro. Depende mucho de la entonación y del lenguaje corporal. Y la comunicación escrita, que utiliza símbolos gráficos, es más lenta, pero suele durar. Es mucho más durable, se mantiene más a lo largo del tiempo, como los libros, los correos electrónicos, los mensajes y los artículos. Exige una mayor organización y mayor claridad. No depende del tono de voz, pero sí del uso correcto de los signos gramaticales y de las palabras. Ahora, los tipos según los participantes. La comunicación también se puede clasificar según quienes participan. Lo intrapersonal, lo que ocurre dentro de ti, es ese diálogo interno que tienes para reflexionar, planear o tomar decisiones. Como cuando no todas las personas tienen eso, generalmente yo sí. Es como cuando hablas contigo mismo antes de tomar una decisión.
¿Me conviene? ¿Es útil para mí? ¿Debería hacerlo? ¿No debería hacerlo? Y el por qué. Es una conversación que tienes contigo mismo. Y la interpersonal, que es entre dos o más personas. Puede ser formal o de manera informal, como con tus amigos, en el trabajo, la escuela, la familia. Aquí entran ya más en contexto las emociones, el tono, el lenguaje no verbal y lo demás. La comunicación intercultural, que ocurre entre personas de diferentes culturas o contextos sociales. Aquí el lenguaje, los gestos, las normas y las expresiones pueden cambiar totalmente el mensaje. Un ejemplo es que un gesto amigable en una cultura puede ser ofensivo en otra o puede confundirse con modismos. Por ejemplo, el gesto de agachar la cabeza generalmente se considera como un gesto respetuoso, pero a veces agachar la cabeza es no mirar a alguien a los ojos, lo cual se puede ver como una falta de respeto. Entonces ahí sí que depende un poco más de cómo se vean las cosas. La denotación y la connotación. La denotación, que es el significado literal y objetivo, lo que te dice el diccionario. Un ejemplo es una serpiente, es un reptil sin extremidades. La connotación es el significado subjetivo, emocional o simbólico. Un ejemplo, una serpiente, una víbora es una persona traicionera o grosera según el contexto. La connotación cambia según la cultura, experiencia y el momento histórico. Las maneras en las que teníamos de expresarnos hace 20, 30 años no son las mismas que tenemos de ahora, lo cual también llega a lo que viene siendo un modismo. Entonces, nuestras conclusiones, ¿qué aprendimos en este breve video? Comunicar no es solo hablar, que nuestro cuerpo, la voz y el espacio, la cultura, dicen mucho de la manera en la que nos comunicamos como personas o como sociedad. Que lo que una persona dice no es siempre lo que otra persona es capaz de entender. Y que reflexionar sobre cómo nos comunicamos nos ayuda a mejorar nuestras relaciones y evitar malentendidos. La comunicación es la base de todo, el amor, del trabajo, el aprendizaje. Así que hay que aprender a usarla con responsabilidad y conciencia. Gracias por ver este video. Si te gustó, deja un like, el comentario, por la lección para ver qué podría cambiar y lo demás. Muchas gracias y hasta la próxima.